¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con mis compañeros Rafa Güemansin por allá. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos a comenzar con algo, Rafa Güemansin, que siempre es muy esperado, causa mucha expectación. Así es, mi querida Laura, mi querido Güeman, amigos del auditorio. Canadá es el país invitado al Festival Internacional Cervantino, como se conoce también la Fiesta del Espíritu, y estuviste esta mañana, mi estimado Güeman, en la conferencia de prensa. Así es, vamos a compartir con ustedes anuncios sobre el festival y después de ello también podemos comentar algunas cosas en torno a esta ocasión. En la sala principal del Palacio de Bellas Artes ha sido presentado el programa general del 47º Festival Internacional Cervantino, donde Guerrero y Canadá son Estado y país invitados de honor. Nos acompañarán nuestros premios nacionales de ciencias y artes, nuestras orquestas infantiles, nuestros mejores escritores, nuestros mejores artesanos, nuestros mejores artistas plásticos y también nuestros mejores actores. También el Estado de Guerrero presentará en Guanajuato 2 obras escritas por Juan Ruiz de Alarcón. Para esta 47 edición, cuyo tema es la migración como hilo conductor, la oferta cultural y artística que aportará Guerrero como Estado invitado de honor incluirá nuestras raíces afromexicanas e indígenas y, por supuesto, la extraordinaria y exquisita diversidad de nuestra gastronomía. Simon Boyd, director general del Canadian Council of the Arts, ofreció una disculpa por no estar presente y mandó un video con sus saludos y dio a conocer parte de la programación de Canadá, encabezada por la Orquesta Sinfónica de Montreal, bajo la dirección del reconocido director Ken Nagano en su gira de despedida. C'est donc à mon tour d'inviter les Mexicains et le public international du festival à découvrir du 9 au 17 octobre 2019 des artistes et des compagnies que vous ne serez pas prêts d'oublier. A Tribe Called Red, accompagné de Lido Pimienta, Elisapi Isaac, Nomadic Massive, Snotty Nose Rez Kids, le Quatuor Bosini, le Théâtre Motus, The Fretless, Dancers of Damila Hamid, Ill Abilities, Peggy Baker Dance Theatre, Buddies and Bad Times Theatre, La Kuluk Williamson Battery, Music Picnic, Macau Experimental Theatre, le Ballet Royal de Winnipeg, ainsi que l'Orchestre Symphonique de Montréal. Mariana Emerich, nueva directora del Festival Cervantino, anunció otra parte del programa que integra al reconocido director de teatro alemán, Thomas Ostermayer, quien dirigirá en México. El tenor mexicano Javier Camarena, cantando con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. El ensamble Correspondance, Fito Páez con la Universidad Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la bailaora Sara Varas, la soprano mexicana María Catzaraba, la Royal Winnipeg Ballet, el flautista Maurice Steger y las hermanas Lavec, entre muchos otros. Por su parte, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, anunció que habrá una aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá comprar boletos, verificar horarios y la programación del Cervantino. Además de la enorme alianza que tenemos a partir de esta administración con los medios públicos. El Canal 22 tiene presencia en toda la Unión Americana y a partir del esfuerzo que hace el Canal 22 por retransmitir, además de todos los medios públicos que se han sumado por primera vez a la transmisión de este festival, tendremos no solamente la garantía de estar en más del 60% de la audiencia en México, sino la posibilidad de ser vistos en Estados Unidos y reconocidos por los hermanos migrantes que se encuentran del otro lado. Por último, Frausto dijo que será el Centro Cultural Los Pinos donde se verán algunos espectáculos del Cervantino en la Ciudad de México y que el vínculo artístico entre Canadá y nuestro país continuará después del festival. Noticias 22, Güemansin Rodríguez.
Bueno, pues ahí está ya la programación y desde luego estaremos por allá para informarles, para darles cuenta de todo esto que ocurre. Así es. Bueno, hubo algunos detalles que creo que son importantes subrayar porque se anunciaron que por primera vez ocurrían muchas cosas, no todas. Por ejemplo, decían que por primera vez el cartel del Cervantino era producto de un concurso. Eso ya había pasado antes y de hecho provocó un escándalo. No sé si ustedes recuerdan a un joven Shakespeare sin camisa que traía un arete y que fue muy criticado en su momento, que cómo se hacía eso, que tiene más o menos unos 10 o 12 años que ocurrió ese incidente. Ese cartel fue de concurso. También, bueno, por supuesto, Canal 22, que ha estado presente en el Festival Cervantino desde que ha nacido esta televisora, la señal de Canal 22 ha llegado no siempre a Estados Unidos, porque bueno, ahí hay algunos detalles. Como todos sabemos, nosotros nos regimos en derechos de autor, que tiene que ver con la tradición de los derechos del hombre, y los derechos de autor los genera el escritor Víctor Hugo a mediados del siglo XIX, y eso es derecho romano. En el espectáculo, en los países del common law, que son los angloparlantes, están regidos por el common law, y a eso es copyright. La diferencia es que en autor le pertenece al creador y en el common law le pertenece al productor. Entonces no se puede transmitir demasiada información o espectáculos desde aquí hacia Estados Unidos porque están regidos por diferentes formatos legales, a menos de que haya un acuerdo previo, pero es un poco difícil, no es tan sencillo, ¿no? Entonces esperemos que lo que se vea allá en Estados Unidos tenga que ver con estos derechos muy bien establecidos, o que sean los espectáculos mexicanos, que yo creo que va por ahí, que se muestren estos espectáculos por allá en Estados Unidos. Lo que sí no fue la primera, o lo que sí ocurrió por primera vez en mucho tiempo, en muchos sexenios, es que al final de esta presentación no hubo conferencia de prensa. Entonces los representantes de los medios de comunicación no pudimos preguntarle directamente, ya sea a la secretaria o a la directora o a los encargados, como sí había pasado en otros años, cosas muy puntuales que tuvieran que ver con el festival. Pues ahí está la reflexión. Estaremos al pendiente de todas maneras. Canal 22 estará presente, como bien refieres, más allá de que si los derechos de autor son del compositor o del intérprete o del productor, nosotros estaremos siguiéndolo muy, muy de cerca. Y en otra información, ya ayer les anticipábamos, hoy todavía continúa parte de este homenaje nacional a don Miguel León Portilla, el doctor León Portilla, quien nos enteramos está recuperando de una manera muy buena noticia, bastante favorable. ¿Y qué pasó el día de ayer allá en el Museo Nacional de Antropología? Este es el reporte completo. Miguel León Portilla, el historiador que contribuye al conocimiento del patrimonio cultural y humanístico de México, el revelador del pensamiento profundo de los antiguos habitantes del país y el defensor de los pueblos indígenas, recibe un homenaje nacional en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, que inició ayer con las palabras de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. El doctor León Portilla tiene un arraigo en la comunidad académica, pero también en las comunidades y en los pueblos. Entonces, ha sido un ejemplo que él ha construido a lo largo de su vida, que se reflejan en este homenaje, sus intereses, la voz de los vencidos, cómo llegan al centro, cómo son el centro de la atención, esas voces que no se escuchaban. Y ahora es parte fundamental de la construcción de una nueva nación. Este momento es muy importante, que las ideas del doctor Miguel León Portilla se oigan fuertes, se oigan lejos y se oigan en todas las lenguas. Durante su conferencia magistral, a la que tituló Miguel León Portilla, una vida, una obra, Eduardo Matos Moctezuma habló del cariño del filósofo y antropólogo por el proyecto del Templo Mayor. Recordó el guión que realizaron juntos hace 40 años sobre esta investigación y se refirió a sus aportes en el estudio de la historia del país. Miguel ha investigado los arcanos de la arqueología mesoamericana y a ella ha aportado ideas sustanciales. Ha recurrido a los códices y a las fuentes escritas para buscar y resolver las incógnitas que se presentan. Ha profundizado en la lengua náhuatl y por medio de ella se ha acercado a un mundo que aún está allí vivo, latente. Producto de todo esto son los libros y artículos que el investigador ha escrito con lenguaje claro y convincente. Para finalizar, solo quiero exclamar:
¿Cuánta falta nos hace escuchar la palabra de Miguel León Portilla en estos momentos de profunda reflexión histórica? Esperamos que pronto se recupere plenamente y que esté, como lo hizo en otras ocasiones, presto a marcar los derroteros con su vasto conocimiento tanto del México antiguo como del México actual. El primer día del homenaje nacional concluyó con la lectura de poesía en lengua totonaca, zapoteca y náhuatl. El día lunes, de una vez, para que se vayan organizando, hay un concierto en su honor con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, por supuesto, en donde muchos de sus intereses están reflejados en el programa artístico, Revueltas, Chávez, obviamente La Noche de los Mayas, toda esta música que para él también fue inspiración, estará presente y pues a celebrar su vida, a celebrar sus ideas. En este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es fundamental que estemos celebrando su estudio, que estemos celebrando su voz y todas las voces que tiene México. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues un abrazo al maestro para que pronto se recupere del todo. Y continúan los homenajes y va a haber un concierto en Bellas Artes, sí. Más que merecido, y qué bueno que se está haciendo este reconocimiento. Ya también ayer hablábamos de su obra, de sus aportes no solo a la arqueología y a la antropología en México, sino también al rescate de nuestras tradiciones. Y bueno, a la poesía, la obra monumental que hizo con un equipo colegiado para hacer un rescate de ese Inxóchitl, Incuicatl, de esa poesía de los pueblos antiguos, es fabulosa y que está publicada, por supuesto, en la UNAM. Bueno, hoy les vamos a platicar acerca de una muestra que tienen que visitar, integrada por más de 6 centenares de piezas. Se llama esta exposición Toledo V, y bueno, es una exposición que muestra diferentes puntos de vista de la obra de este artista juchiteco. Es una exposición que reúne muchas décadas de trabajo del maestro, pero en su faceta de diseño de objetos utilitarios y decorativos, muchos de ellos elaborados con talleres artesanales, con maestros artesanos en comunidades indígenas en Oaxaca. Los calcetines, carpetas, sombreros, pisos decorativos, lámparas, papalotes, aretes, muebles y los más de 800 objetos que se exponen en el Museo Nacional de Culturas Populares dan muestra de la creatividad y el gusto que tiene por el diseño de objetos utilitarios el artista Francisco Toledo. Es una persona que todo el tiempo está produciendo, pues ha abarcado de todas las técnicas artesanales, ¿no? Desde cerámica, vidrio hecho a mano, textiles, afelpados, libros, publicaciones, objetos intervenidos, joyería que se hace con corte láser, muchísimas técnicas, pisos artesanales. En esta exposición van a ver un abanico de objetos que ha hecho el maestro a lo largo de mucho tiempo, donde él también experimenta con tecnología, no solamente con procesos artesanales, sino que él se puede decir que es el primero en utilizar una máquina de corte láser. En la mayoría de los objetos de la exposición están inspirados en texturas y figuras que pueden observarse en la naturaleza. El maestro es una persona muy interesada por lo que sucede en el planeta, en la vida. En las comunidades indígenas también tienen mucho, pues ese centro de la vida, ¿no? De observar el mundo, observar tu alrededor, observar las plantas, observar a los animales, porque eso es la vida, ¿no? Eso es lo que nos da lo que somos, ¿no? Lo que es el universo. Por eso esta exposición se llama Toledo V, porque es la mirada del maestro, cómo él está viendo ciertos objetos de la vida cotidiana y a partir de esos objetos está creando piezas artísticas. Esta es la primera muestra del artista Francisco Toledo en el Museo Nacional de Artes Populares. Es una exposición que tiene una profundidad artística, nos permite ver también cómo el maestro ha roto las fronteras entre muchas disciplinas, entre la arquitectura, las artes plásticas, la literatura. Es una persona que puede abarcar muchos campos y hacerlo muy bien. Y lo que es muy interesante es que estos objetos utilitarios, él pues abreva mucho en esta cuestión de la artesanía como objetos que son de uso
que son útiles, pero que también son bellos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues sí, es una mirada distinta hacia este creador juchiteco, promotor de las artes en México, particularmente en Oaxaca, defensor de nuestro patrimonio. Así es. Bueno, un gran maestro, sí, un gran personaje, un gran artista, el maestro Toledo, ¿no? Sí, efectivamente, la joyería, la cerámica, la fotografía, realmente para él no hay divisiones entre una manifestación plástica y la otra, las ha practicado todas. El grabado, por ejemplo, su taller además acoge a muchos jóvenes de la zona para darles la oportunidad de empezar a acercarse a las técnicas del grabado. Y esto que dices es bien importante, Laura, porque muchos de los trabajos de joyería que ha desarrollado el maestro Toledo tiene que ver con la generación de talleres para ciertos sectores de la población de Oaxaca, de San Agustín Etla, que terminan desarrollando esos diseños que él crea y hacer pequeñas industrias con todo ello, ¿no? De joyería a papalotes, en ese rango. Papel, papalotes, absolutamente todo. Es maravilloso. Y a propósito de cosas que no hay que perderse, les comentamos que mañana, como parte de su iniciativa Inténtalo sin rendirte, el joven pianista Sergio Vargas, a quien hemos tenido aquí en el estudio talentosísimo, visitará mañana el Palacio de Bellas Artes acompañado por un grupo de niños de la comunidad Mazahua de San Felipe del Progreso, Estado de México, a quienes deleitará, además, después de recorrer el Palacio de Bellas Artes, con un recital de piano, con el ánimo de compartir con ellos su pasión por la música. Y también ahí en Bellas Artes tenemos otro regalo y otra... Y además que yo creo que se lo van a pelear. No va a durar esto, pero ni 10 segundos, porque hemos estado hablando mucho de lo que está ocurriendo en torno a Danzatlán, que es un festival, es un encuentro también académico, que está atrayendo a jovencitos y a niños a las manifestaciones dancísticas, el ballet particularmente. Gracias al apoyo de Elisa Carrillo. Elisa Carrillo, que bueno, pues es la creadora de este encuentro que está actualmente desarrollándose. Está en desarrollo. Pero eso no es todo. Bueno, pero esto... Sí, no, espérame, lo importante, la carnita. 10 cortesías dobles para Danzatlán. ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil, comunicarse a nuestro correo electrónico. Ahí está, noticias22@canal22.org.mx, 10 cortesías dobles. Mañana a las 8 de la noche es el evento, el encuentro, este festival del movimiento. Escriban cuanto antes. Ahí tienen en pantalla la dirección electrónica. Los primeros 10 correos son los que se llevan estos boletos. La pausa. Bueno, pues 800 millones de pesos son los recursos federales disponibles para rehabilitar los inmuebles históricos dañados por los sismos, Rafa. ¿Cuáles serán los recintos beneficiados? Alberto Aranda nos tiene la información. El lunes 8 de julio se reunirá el Comité Técnico del Programa Nacional de Reconstrucción referente al apartado de Cultura para definir la lista definitiva de los proyectos que serán apoyados con recursos y así comenzar la reparación de los daños causados por los sismos del 2017. El comité está integrado por los titulares de la Secretaría de Cultura, INVAL e INA, así como los responsables de las áreas del Jurídico, Administración y Finanzas y Sitios y Monumentos. Todavía estamos en un proceso de dictaminación de las propuestas de apoyo para poder ejercer los 800 millones de pesos con que cuenta la Secretaría de Cultura para complementar el programa de recuperación de los bienes culturales que se afectaron con los sismos. Recibimos propuesas de 10 entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 2017, en un número de más de 697 propuestas que nos solicitaban un monto de más de 1.700 millones de pesos, lo cual rebasa más del doble de lo que tenemos, y hemos estado en un proceso en estas últimas 2 semanas de dictaminación para poder, como bien lo decía el antropólogo, el determinar qué solicitudes se pueden apoyar porque cuentan con el perfil de la convocatoria del programa. La restauración de los inmuebles será con los recursos del Programa Nacional de Reconstrucción. Por ejemplo, ustedes pedían algunos ejemplos.
El Palacio Municipal de Juchitán. Famosísimo. Colapsó una de las alas del palacio para poder hacer una recuperación total del edificio, restituyendo el área que se colapsó. Ya tenemos un proyecto ejecutivo que nos señala que la obra se va a llevar más o menos un año. Entonces, vamos a apoyar ese proyecto seguramente para hacer una primera etapa de construcción en lo que resta de este año y esperamos que el año que entra podamos complementar el apoyo. La obra total en 80 millones de pesos. Yo creo que en esta primera etapa que estamos tratando de acordar con las autoridades locales, vamos a proveerles de 25 millones de pesos para una primera etapa. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, no teníamos registrado el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad tiene grietas y fisuras a raíz del temblor. Entonces, ¿qué grado? Menor, pero pues es un edificio muy relevante para la cultura de la ciudad y para la cultura del país. Es un monumento y pues requiere de atención. El Teatro de la Ciudad, estamos hablando de un monto como de 7 millones de pesos. Todavía son cantidades que tenemos que determinar en función de los proyectos ejecutivos. Así también, se informó que los estudios de otros inmuebles se están terminando para que a la brevedad los recursos del Fonden y el de los seguros se apliquen en la restauración. Este es el caso de Nuestra Señora de Los Ángeles, templo localizado en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. El templo de Nuestra Señora de Los Ángeles es un templo que está en el programa que iniciamos en el INA, tiene recursos del Fonden, tiene en proceso un proyecto ejecutivo que hemos estado presentando y retroalimentando con la comunidad de la Colonia Guerrero, y el templo se va a restaurar completamente. Vamos a restaurar la cúpula y se va a restaurar muros y grietas que se presentaron en las bóvedas, con objeto de mantener la prioridad de que el monumento en un próximo sismo no vaya a sufrir nuevamente un colapso y tenga la resistencia adecuada para que no vaya a haber víctimas fatales. Ya hay una estrategia, ¿verdad? Sí, claro. Ya hay claridad de en qué va a consistir el proyecto, solamente falta detallar el proyecto ejecutivo, definir ya de manera más precisa lo que tiene que ver con números y lo que tiene que ver con cálculos finales, y pues esperamos que para el mes de agosto, que además es el día de Nuestra Señora de Los Ángeles, ya estemos en un inicio de obra. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuamos con este mismo tema. La histórica casa donde vivieron la Malinche y Hernán Cortés está en riesgo de desaparecer. La pintora y muralista Rina Lazo, quien reside ahí desde hace muchos años, en esta casona del siglo XVI, nos alerta sobre la situación que vive el inmueble. La Casa de la Malinche es una edificación que data del siglo XVI, también conocida como la Casa Colorada. Es la residencia que habitaron Hernán Cortés y su esposa Marina al concluir la conquista. La Casa de la Malinche es considerada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un inmueble patrimonial rodeado de arte y belleza que corre grave riesgo de desaparecer. Pues esta casa, con el terremoto que hubo hace 2 años, sufrió mucho, cosa que no había sufrido en 1985, no le pasó absolutamente nada, pero ahora fue muy duro. El INA mandó una carta a la alcaldía, no la contestaron nunca, no nos hicieron caso, no les interesa. Yo ya fui a hacer cola ahí con mi hija para hablar con el alcalde, no nos recibió, no quieren ayudar en nada a sostener esta casa que yo creo que es de todos.
El dictamen del INAH de diciembre de 2017 detalla que la casa sufrió afectaciones en su estructura y cimentación. Presenta hundimiento en una sección de muro de fachada sobre la calle Vallarta, donde es indispensable un estudio de mecánica de suelos. Daños que, afirma el instituto, se acentúan frecuentemente por el movimiento de terreno que provoca el paso de vehículos de carga pesada, por lo que se recomienda restringir el paso a esa clase de vehículos, así como su intervención inmediata para evitar que se agraven dichas afectaciones al inmueble. En esta casa, ya sabes, estamos sufriendo porque la casa quisiéramos que se reconstruyera y no han podido ni siquiera ponernos aquí en la esquina un volardo. Cuando lo ponemos nos lo quitan, como que quieren que se caiga la casa. Es una cosa, una falta de respeto por todo lo que vale la pena. Y no nos han querido ni siquiera retirar los camiones de Coca-Cola, de cerveza, todos esos tremendos camiones de doble tracción. La alcaldía Coyoacán cuenta con documentos que el INAH y la familia García Lazo han dirigido tanto a José Valentín Maldonado Salgado, ex jefe delegacional, como a Manuel Negrete, actual alcalde. Ante esta situación, los ingenieros Roberto Meli y Abraham Roberto Sánchez Ramírez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ofrecieron a la Secretaría de Cultura Federal el apoyo técnico necesario para definir las acciones que puedan detener el deterioro de la casona. Documento que fue dirigido al arquitecto Arturo Balandrano de la Dirección General de Sitios y Monumentos de dicha dependencia, sin que hasta ahora haya dado respuesta. Con información de Alejandra Flores, Noticias 22, Karen Rivera. Ay, no, la verdad, qué peligro. Preocupante, el patrimonio nacional. Uno es el patrimonio, pero también el peligro Malinche. de que bueno, es una zona urbana, una zona poblada, ¿no? En fin, ahí está, ya pues, está hecho el llamado, ya oíamos en la nota anterior de Alberto Aranda que se van a reunir el lunes, ojalá incluyan en esta lista de patrimonio también la casa donde vivió la Malinche. Y en otro orden de ideas, esta noche hay debate 22 con Jacaranda Correa. Y se pone bueno, va a conversar con el escritor Guillermo Fadanelli en torno a la literatura, el arte, otros asuntos también que ocupan su prosa. Es uno de los autores más leídos, intensos, que habla de la vida en la Ciudad de México, en hoteles, un tanto sórdidos a veces estos pasajes, y es un gran conversador, así que no nos vamos a perder seguro. Y tampoco se pierdan, después de esta pausa, la azarosa vida, la caótica vida de Nada Kadich. Aquí está su directora con Julio López. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22, es jueves de cine y esta noche visita a nuestro buen amigo Julio López, la joven cineasta Marta Hernáiz Pidal, cuya película La vida caótica de Nada Kadich ha sido la encargada de inaugurar el 39º Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Julio, te escuchamos. Bueno, mejor presentación no puedo dar, Wemansin. Bienvenida aquí al estudio de Noticias 22. ¿No? Lo primero que nos gustaría que nos cuentes un poco, ¿cómo es que una cineasta mexicana llega a Bosnia a filmar una película durante un periodo más o menos de 2 años y medio? Sí. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, yo vivía ya 2 años y medio más o menos, porque fui a estudiar una maestría de cine, de dirección de cine, en la escuela Film Factory, que la dirigía el director húngaro Béla Tarr, y pues era una escuela muy especial porque directores de todas partes del mundo y gente reconocida del cine venía a darnos clases. Entonces, Gus Van Sant, Carlos Reigadas, Gael García, Juliette Binoche, muchos directores de todo el mundo me fueron a dar ahí clases. ¿No? Y aquí también vemos un poco la importancia de los festivales, ¿no? Que se vuelven unos vínculos y puentes muy importantes, es decir, tú ganas Impulso Morelia y después un poco también sirve para que vayas a estudiar a este lugar, ¿no? Bueno, de hecho gané Impulso Morelia después de ya haber estudiado ahí, pero sí justamente los festivales y sobre todo Morelia me ayudó muchísimo para hacer estos vínculos
y sobre todo para llegar a Berlín, que fue en el festival donde se estrenó la película. Sí. Te lo decía que me parecía muy importante, que si uno no sabe que la película es de una directora mexicana, podría pensar que el autor es europeo, ¿no? Hay muchas cosas que nos remiten justamente a esto, es decir, el tema, la paleta de color, el ritmo, incluso las posiciones de la cámara. ¿Qué buscabas con esta película? Justamente también pensando en que estabas en un lejano país y además no dominando al 100% el idioma. Sí, pues justamente pues esa era la mayor preocupación, no solo mía, sino de todos los compañeros que estábamos ahí, cómo un extranjero llega a grabar en otro país, ¿no? Y qué mirada le puede dar, aparte un país que estuvo en guerra, que es musulmán, que estuvo en el socialismo, o sea, muy diferente a México, ¿no? Entonces, mi manera de poner mi punto de vista fue pues adentrándome a su cultura y contando las historias del lugar para que no se quedara como superficial, ¿no? Entonces fue así que pues sí se puede parecer una película europea porque está grabada allá, pero pues es mexicana porque la mayoría del equipo es mexicano, ¿no? Incluyéndome a mí. Y tenemos como protagonista de esa historia una mujer muy particular. Nada, que es una mujer pelirroja y que, como ya te lo decía, esta melena alborotada es un punto focal que el espectador no puede dejar de mirar. Aparece prácticamente el 98% de la película, ¿no? Y pues es una historia de su caótica vida, ¿no? Sí. Es muy importante que me cuentes un poco también cómo es que das con esta actriz y qué era lo que querías representar en pantalla, porque también de alguna manera presenta pues las nuevas formas de la familia, es decir, esta mujer no sabemos si es soltera o la dejaron, pero tiene una hija que es, digamos, un poco su motor, pero también le cuesta mucho trabajo vivir con ella. Claro, pues sí, justamente como lo dices, su melena pelirroja fue lo que más me llamó la atención. Aida, que es la actriz, fue la primera persona que conocí en Bosnia, porque trabajaba ahí en la escuela donde yo estudiaba, y enseguida dije, ella puede ser un personaje de mis películas, y poco a poco fui ideando la historia en base a ella y justamente también al enterarme que tenía una hija. Entonces, mientras yo estudiaba, iba haciendo las ideas de ellas van a ser mis actrices un día y nos fuimos haciendo amigas y en el proceso fue muy interesante porque yo tenía la historia de esta mujer de madre soltera con una hija que es caótica y que no puede con su día a día, pero en el proceso de escribir esta historia nos enteramos, tanto la mamá como yo, que Java, la niña, tiene autismo. Entonces esto cambió por completo pues la situación de la película y de la vida de ella. Y entonces la actriz me sugirió contratar a una niña actriz y que ya no fuera su hija. Y pues hablándolo con ella decidimos que no, que justamente las personas que tienen autismo suelen ser excluidas de todo y que no había que hacer eso y que había que incluirla. Entonces, adaptando mi idea original, adaptamos lo de la situación que estaban enfrentándose y así se fue formando el guión. Otra de las adaptaciones que tuviste que hacer, porque fueron muchísimas, sí, ¿no? Ya lo mencionábamos, pues esta historia en otro país, con otro idioma, en otras condiciones, y también con otras condiciones en tus actores diferentes a las que habías planeado. ¿Qué tanto se te complicó el rodaje en ese sentido? Pues más bien se me facilitó, porque justo aprendí que dirigir no es solo decirle a los actores qué hacer y imponer tu idea, sino aprender a conocerlos y adaptar todo lo que la realidad te puede dar y así encontrar las maneras para dirigir, ¿no? Entonces, conocerlas y que ellas formaran parte de la película fue lo que más enriqueció todo y fue muy interesante el proceso de cómo lo fuimos haciendo. Obviamente la película ya se vio en este país, pero su estreno internacional se dio en el marco del Festival de Berlín. Sí. ¿Cómo has recibido esta historia pues, en otras partes del mundo? Pues ha sido muy interesante. La película ha viajado a más de 30 festivales en todo el mundo y yo tuve la oportunidad de ir a muchos y es muy padre ver cómo en cada país la perciben de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, para ver los de Berlín, los alemanes la toman como comedia porque tiene toques de humor, ¿no? Y a cambio en Corea, por ejemplo, es un drama
o por ejemplo en China, China es el lugar más caótico del mundo, les parece que no es caótica, ¿no? Entonces cada lugar la percibe de una manera diferente, pero todas de una forma acertada, ¿no? Que ha sido muy, muy padre ver eso, cómo la toma el público. Y ahora es una oportunidad espléndida porque llega al Foro de la Cineteca, que además hace un recorrido por diferentes partes de la ciudad y también partes de la República. ¿Cómo lo tomas esto? Poco antes justamente del estreno comercial de la película. Sí, pues muy contenta de que al fin el público mexicano y de la Ciudad de México lo vaya a ver. Va a estar en Cinemex, en Cinépolis, y en Cine Tonalá y en muchos cines independientes. Entonces, muy contenta de ver cómo la ven acá la gente de México, ¿no? Y como dices, también luego en la República. Pero se tardaron bastante, ¿no? Sí. Lo bueno es que ya está aquí para que todo el mundo la vea. Sí, exacto. Bueno, pues Sí. ya nada más me resta agradecerte muchísimo y por supuesto invitar al público que vayan a ver ópera prima, tu ópera prima, Sí. a los cines que ya mencionaba, ¿no? Échale un ojo a la cartelera, sé que hay otras opciones, llega la película de Pedro Almodóvar, también por ahí llega Spider-Man, pero vale muchísimo la pena también ver esta película, La vida caótica de Nada Kadich. Pues échenle un ojo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues yo los dejo aquí con Güemansin, con Laura y con Rafa, porque va a haber mucha más información. Muchísimas gracias, Julio. Muchas felicidades, Marta. Y por supuesto, agendado este fin de semana. Porque además, ir a ver la película. Ok, Spider-Man, pero va a estar en cartelera mucho tiempo, entonces hay que apoyar lo que quizá después no tengamos oportunidad de ver por nosotros y también por el cine que hacen mexicanos. Nada Kadich, acuérdense de ese nombre. La vida aquí en el caótica cine. de Nada Kadich. Y a propósito de cine, tenemos más información. Fíjate que sí, porque el director de animación y diseñador de producción estadounidense Paul Harrod va a estar en nuestro país, va a impartir una clase magistral y esto es debido a los buenos oficios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El responsable de dar vida a los personajes de la cinta Isla de Perros va a compartir sus experiencias y saberes los días 12 y 13 de julio en la sala Luis Buñuel del Centro de Capacitación Cinematográfica. Habrá que darse una vuelta. Esta película también es una verdadera joya, imperdible, y ya está circulando en formato digital, entonces vean Isla de Perros. Efectivamente, y bueno, acudan a la página de la Academia también para que conozcan bien los detalles, si se les va alguno, los horarios y demás, y si tienen la oportunidad de ir, bueno, pues no se lo pierdan. Por lo pronto, una pausa. De acuerdo con estadísticas del INEGI, casi una cuarta parte de las personas que no frecuentan los museos argumenta falta de difusión y publicidad. Y lo hemos escuchado y aquí en muchas ocasiones lo hemos comentado. No, pues es que no me entero, es que yo no supe cuándo fue. Y bueno, para solucionar esta situación ha sido creada la primera guía nacional de museos, que ha habido muchas guías y muchos esfuerzos. Vamos a ver qué características tiene esta. De acuerdo al INEGI, en el país existen 1.100 museos. Para ayudar al turista en sus recorridos es que se creó la plataforma 101 Museos México. El proyecto surge por la necesidad de viajes, de turismo, que te das cuenta que visitas un lugar, regresas, platicas que estuviste y te dijeron, oye, ¿no fuiste a tal lugar? No fui. ¿Cómo? Si estuviste enfrente, pues estabas al lado, ¿no? No lo conozco, no lo conocí, ni la gente de ahí te informó. Te empiezas a dar cuenta que hay muchísimos sitios, museos, sobre todo museos en este país, que la gente no conoce. La página reúne 700 museos dedicados a una gran variedad de actividades. La información que se ofrece es la básica y en algunos casos se acompaña de fotos y videos del recinto. Se espera que con el tiempo esta plataforma crezca y se incluyan otros espacios como galerías y centros culturales. Toda la información es proporcionada por los directores de museos. En ningún momento es información de nosotros que visitamos el museo y escribimos sobre el museo. Toda la información que aparece en la página de cada uno de los museos ha sido proporcionada por los directores. Qué servicios tienen, los costos, horarios, etcétera. En dónde hay más, dónde hay menos. Los estados que más acumulan museos es, bueno, obviamente Ciudad de México. Tenemos Jalisco, Puebla, Guanajuato. Son de los que más museos tienen en total. Los que menos tienen, Colima, Nayarit, Baja California Sur, son de los que menos tienen. Noticias 22, Alberto Aranda.
Y en últimos días hemos estado hablando de los casos de apropiación cultural que han incurrido casas de moda de renombre internacional. Y ahora les vamos a platicar algo que está haciendo el Museo Franz Mayer, que exhibe el trabajo de una diseñadora francesa que supo valorar el universo cultural textil de nuestros pueblos originarios. El Museo Franz Mayer presenta la colección de Marguerite Rostand, Entre la moda y la tradición. El primer tema que creo que es muy importante es que durante todo este año el Franz Mayer ha estado regresando los ojos de los visitantes a su colección y a las colecciones que lo enriquecen. Una de ellas es, por supuesto, esta colección que hoy exhibimos, que fue creada, generada, conformada por Marguerite Rostand. Rostand dedicó buena parte de su trabajo a realizar eventos para exhibir indumentaria de arte popular textil, no solo aquí, sino en Estados Unidos y Francia. Esta exposición presenta 24 trajes, la mayoría son de Chiapas y Oaxaca. La mayoría de los materiales que predominan en esta colección son los algodones tejidos en telar de cintura, que es un telar de origen prehispánico. También la lana tejida en telar de cintura, la lana es un material de origen europeo, además de algunas telas tejidas en telares de pedales, que son telares coloniales, introducidos por los españoles, y otros materiales sintéticos como la articela, el raso, los encajes de tul bordado, también algunos tintes naturales que se tienen en los tejidos, sobre todo los de lana. Su interés la llevó a que una importante tienda departamental para la que trabajó realizar exposiciones temáticas, así como pasarelas que permearon el imaginario mexicano en el enfoque y el diálogo entre el arte textil tradicional y la cultura moderna. Lo que me parece muy importante es que ella siempre buscó que las comunidades pudieran beneficiarse de esta, diríamos, como puesta en valor de sus trajes, de su vestimenta tradicional, de sus textiles, que la sociedad quisiera adquirirlos y comprarlos de las manos de los artesanos o a través de distintas posibilidades de comercialización. Cuando la tienda departamental se constituye como primera licenciataria en México de los diseños de Christian Dior, Rostand fue la única autorizada por la casa de moda francesa para reproducirlos. Marguerite Rostand, como sabemos, tenía la licencia para la reproducción de los trajes Christian Dior. Cuando llega la colección de Rodrigo Flores, que eran prendas que pertenecieron a Madame Rostand, y al estar desembalando nos damos cuenta que la manera en la que está confeccionada la pretina de una falda Christian Dior es muy similar a la que ella utilizaba para intervenir algunos enredos, en este caso enredos mazatecos de San Bartolomé Ayautla y Huautla de Jiménez, y ahí nos damos cuenta cómo la alta costura la llevaba a intervenir ciertos trajes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, hemos hablado en varias ocasiones aquí en Noticias 22 que todos estos diseños textiles están vinculados con usos y costumbres, con memoria oral, porque todos estos diseños que, aunque pudieran parecernos simples trazos, simples formas de bordar, tienen una cantidad de información que de generación en generación se ha compartido y que son visiones del mundo y del universo. De ahí radica su importancia y su originalidad y por ello también la protección de estos diseños. Y rápidamente les cuento que Adolfo Bess-Mogart, un artista, también un personaje muy importante para la cultura de México de principios del siglo XX, propuso un manual en donde se recuperaran ciertos diseños y que fueran utilizados como parte del lenguaje gráfico y plástico por una generación de artistas. Si ustedes van al Museo Nacional de Arte, en la sala dedicada al siglo XX, van a encontrar algunas expresiones de este tipo que reconocían el trabajo de Adolfo Bess-Mogart o esta propuesta de Adolfo Bess-Mogart y la interpretaban plásticamente, entre ellos el doctor Atl o Diego Rivera, por poner solo un par de nombres. Bueno, pues ahora continuamos con más información que tiene que ver con el lunario del Auditorio Nacional, en donde va a haber un tablao tradicional, en donde veremos el talento flamenco de México y España.
El Centro de Creación Artística Hojas de Té celebra su 6º aniversario con la presentación de Gala Flamenca, que se realizará el próximo 5 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional. En esta ocasión estarán acompañados por los bailadores españoles Antonio Rodríguez y Pedro Córdoba. De baile va a haber guajida, va a haber taranto, va a haber soleá, va a haber soleá por bulería, va a haber alegrías y los solos de los músicos que son sorpresa generalmente y lo que vamos a hacer juntos. La participación de Pedro Córdoba será poco común, pues su interpretación carecerá de música. Asegura que pretende representar algo más urbano y moderno. El sonido de las manos y los pies marcará el ritmo del baile. Me preguntaron hace poco, dice, ¿por qué será que a los mexicanos también nos gusta tanto el flamenco? Y yo creo que los mexicanos y los españoles somos latinos, somos gente de sangre caliente y nos gustan las mismas cosas y algo como el corazón, el flamenco es mucho corazón, es alma, es pasión y esto así, es lo que nos mueve también. O sea, no somos, aunque estamos muy lejos, no somos tan diferentes. Luego, Pedro Córdoba viajará a Querétaro al Festival Ibérica Contemporánea, uno de los encuentros de flamenco con más prestigio en el mundo, donde dará un curso intensivo de danza. Y Mariel Luébano participará con su compañía en una gala que este año, y por primera ocasión, estará dedicada a México. Noticias 22, Julio López. En su columna de este jueves, el escritor y neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez nos lleva a la ciencia de la memoria. Uno de los retos de nuestra sociedad contemporánea en la escala global tiene que ver con el problema del envejecimiento, en particular el envejecimiento patológico. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para prevenir todas las enfermedades degenerativas que se nos vienen encima? Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras. Entonces, para poder solucionar este problema, evidentemente tenemos que invertir en ciencia básica, ciencia clínica, en realidad en lo que llamaríamos una neurociencia de la memoria. Y es por esa razón que quiero hablarles acerca de este libro de Eric Kandel, quien fue Premio Nobel de Medicina en el año 2000. El libro se llama En busca de la memoria, la emergencia de una nueva ciencia de la mente, donde el autor nos relata su autobiografía. Él nos cuenta cómo creció en Viena en aquellos años en que esta ciudad estaba dominada por el espíritu, sobre todo del psicoanálisis de Sigmund Freud, y él con la llegada de la Segunda Guerra Mundial tiene que huir como muchas otras personas, ya que él era judío, entonces tuvo que huir a Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de desarrollar una brillante carrera. Él quería ser psicoanalista, pero pensando como neurocientífico, se dio cuenta de que la idea de que nuestra mente tiene un sustrato inconsciente para muchos de nuestros actos, visto desde la perspectiva de la fisiología, podría decirse de la siguiente manera. En realidad, lo que se está tratando de decir es que hay un estrato de nuestra memoria que procesa los datos en una forma no consciente. Entonces él pensó que lo que tendría que hacer es desarrollar una ciencia de la memoria. Y para esto se puso a estudiar el modelo animal más sencillo que tenía a la mano, que es un molusco, que se llama Aplysia. Y este molusco es muy sencillo desde el punto de vista de su anatomía, y él logró demostrar en ese modelo que el desarrollo del aprendizaje y la memoria produce literalmente una transformación del sistema nervioso. De esta manera abrió un horizonte inmenso para el entendimiento de la plasticidad del sistema nervioso. Bueno, pues ahí está una de las tantas explicaciones de la memoria. Y para despedirnos, si la memoria no me falla, nos vamos con Barry White. Qué voz, claro, qué voz, un extraordinario se le extraña. Sí, Así por es. supuesto. Bueno, 16 años de que falleció Barry White, por eso recordarlo a esa voz profunda y sensual. Tantos aportes al Rhythm and Blues, pero también incursionó en otros géneros, y aquí haciendo dupla con Luciano Pavarotti. Muchas gracias, nos vemos mañana. Disfrútenlo. My guiding star, my kind of one.